los feminismos incomodaron, ¿no? Y quizás hubo como una respuesta a eso, o la dificultad obviamente de los varones de volver a pensarse ante esos cambios sociales, ¿no? Entonces, bueno, la reacción es reaccionaria. Soy Margarita Se Asoma. Somos Margarita Se Asoma, corresponsales feministas en América Latina y el Caribe. Una producción de Marea Género, Artes y Humanidades, en colaboración con La Lupa, periodismo con perspectiva de género. Hola, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Siempre es una gran pregunta. Bueno, estamos acá en Argentina, en Buenos Aires. Mi nombre es Margarita Se Asoma Entrevistas y hoy vamos a seguir con este proyecto nuevo que estamos desarrollando de entrevistas. Entrevistas que por los que a quienes ya la escucharon no les voy a contar, pero ya estuvimos entrevistando, para los que no lo escucharon, a una artista y ahora vamos a entrevistar a una científica amiga, una científica que se va a presentar y que les dejo con ella. Bueno, entiendo que la presentación tiene que ver con las 3 preguntas, ¿no? Los 3 verbos. Sí, efectivamente. Perfecto. Que me parece que voy a llenar de adjetivos los verbos. Entonces primero empezamos por soy. Uh-huh. Soy madre, soy amiga, soy hija, soy feminista y soy parte del colectivo LGBT. Estoy en transición, estoy en un momento en que me estoy intentando escuchar el deseo, estar abierta a las nuevas posibilidades, conocerme y habito mis vínculos, habito el barrio. Y habito este proceso, ¿no? Escucharse que estoy llevando adelante ahora en este momento. A pesar de ese español perfecto que tenés, me gustaría saber cómo llegaste acá y cómo se construyeron también esos vínculos, ¿no? Porque, sí. Venís de un lugar lejano, uh-huh, pero decidiste instalarte acá. Sí. Bueno, yo vengo de Estados Unidos, que es también, bueno, parte de contar, ¿no? Tiene que ver un poco con lo que noto de haber venido, ¿no? Del país hegemónico y haberme trasladado. Yo vine a Argentina como parte de un proceso académico mío, ¿no? Como una pausa en mis estudios universitarios que se centraban en movimientos antiglobalización, entonces quería conocer un poco más de cerca lo que sucedía en Argentina. Esto fue en 2006. Entonces, bueno, post-2001 y todavía un momento de mucha ebullición social, ¿no? Alrededor de ese momento tan fuerte, de mucha reconstrucción en Argentina. Y bueno, conocer de cerca esos procesos, participar en comedores, participar con organizaciones sociales y ver en general el nivel de debate político que había en la sociedad. Para mí fue muy, bueno, en un momento en Estados Unidos que no era un momento particularmente politizado, ¿no? Así que para mí fue como bueno, hablando de esto de las transiciones y abrirse, un momento de mucha apertura para mí. Sentí que me estaba transformando esa experiencia. Volví a Estados Unidos a terminar la carrera y decidí que quería volver a Argentina, como para un poco seguir ese proceso. Y lo que yo como identifico es esto, ¿no? Como que siempre participé, o sea, fui activista en Estados Unidos, no es que venía de espacios como cómodos, ¿no? O que creía en el cuento. Pero sin embargo, pensar desde el país hegemónico es sustancialmente distinto que pensar desde otros lugares, ¿no? Así que bueno, eso era un poco la búsqueda en ese momento, era bueno, cómo me reconozco, no sé, cómo me reorganizo desde esa otra posibilidad de pensarse, ¿no? Así que bueno, y ahí parte de ese camino tuvo que ver con hacer una maestría, ¿no? También bueno, las migraciones siempre traen cosas muy difíciles, ¿no? Esto que dijiste de armar los vínculos, no es nada sencillo, ¿no? Los primeros años fueron duros, fueron solitarios.
Y también me pasaba que como tampoco había muchas posibilidades de pensar qué quería hacer laboralmente, porque no tenía nadie que me conociera, digamos, nadie que pudiera decir, bueno, sí, que dale, venía a trabajar conmigo. Entonces ahí dije, bueno, me parece que es o vuelvo o pienso como el próximo paso. Y el próximo paso para mí fue hacer una maestría. Me llamaba mucho la cuestión de salud porque tiene esta cuestión de lo interdisciplinario, ¿no? Como que esta posibilidad de pensar los problemas desde muchos ángulos. Como que, bueno, la cuestión de la salud, que en realidad que del ser humano no encaja un poco en esta cuestión, en esta noción de salud, ¿no? Si tenés una mirada amplia. Entonces me pareció como, y además, digamos, pensando estudiar cuestiones de salud pública en un país que realmente respeta con un montón de, ¿no?, dificultades, pero que donde se plantea el derecho a la salud como algo básico, como no en tanta discusión como seguramente hay, ¿no?, en Estados Unidos. Entonces, bueno, también me pareció como una ventaja muy interesante este mismo cuestión de desde dónde pensamos las cosas, ¿no? Pensar la salud pública desde Argentina. Así que, bueno, eso fue como un poco el comienzo de la carrera académica acá, ¿no? Y ahí como que siempre me fue como interesando esta posibilidad de pensar la salud socialmente, ¿no? Como que pensar un poco esas determinaciones que hacen a que, digamos, las personas viven y experimenten ciertas cosas o no, ¿no? Como que, bueno, es esa cuestión en que se produce la salud en función de, bueno, la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y las formas, el lugar que ocupamos en esa sociedad. Wow, tremendo. Porque de hecho venís de una rama más bien científica, ¿o no? No, en Estados Unidos yo estudié una carrera que se llama Pensamiento Crítico Social, que tiene que ver un poco con esto de la formación académica estadounidense, que es muy abierta, ¿no? Que permite como un poco ir por muchos lugares distintos. Entonces es una carrera que permite armar el propio curso de estudio. Entonces tomaba como, bueno, el problema que yo miraba era la globalización y las respuestas a eso. Entonces tomaba clases de economía, de sociología, de antropología, historia, literatura. Bueno, algo como muy amplio, pero sí, obviamente pasa que después cuando estás como traduciendo tu experiencia académica a un lugar donde la estructura es distinta, a veces es difícil decir exactamente qué sé, ¿no? Como que, bueno, yo siento como por ahí más afín a una mirada sociológica, ¿no? Y de hecho estoy ahora en el doctorado de Ciencias Sociales, ¿no? Ese es el lugar por ahí donde me siento más cómoda, pero bueno, no es que tenga una formación que podría reconocerse como formación sociológica, ¿no? Bueno, pero justamente tenés la posibilidad y tenés las herramientas para abordar los temas de salud desde muchos lugares distintos. Claro, esa es la idea, sí, sí. Te puedo hacer una pregunta que te habrán hecho probablemente, pero por ejemplo, ¿no? ¿Qué diferencia hubo para vos en vivir la pandemia acá o lo que podría haber sido vivirla en otro lado, en Estados Unidos? ¿Qué diferencias a nivel de lo que ves es sociológico, ¿no? Es muy interesante esa pregunta. Nunca, no me lo habían hecho. Bueno, pero... bueno. Y además como que creo que ni siquiera me lo planteé yo, porque bueno, cuando empezó la pandemia para mí yo estaba con Vos estabas hijita. Acá. Yo estaba acá, mi hijita recién nacida. Tenés una hija. Claro, o sea, tenía 2 meses cuando empezó sí. Entonces, claro, estuve muy acá, ¿no? Como muy en esta realidad, y de hecho la idea había sido viajar a Estados Unidos como más o menos a los 6 meses de su nacimiento, y claro, tuvimos que suspender ese viaje. De hecho mi familia no la volvió a ver por mucho tiempo, así que bueno, todo eso como marcó mucho esa experiencia, y creo que ni siquiera me proyecté estando ahí en todo eso. Bueno, yo creo claramente que yo me sentí muy cómoda, ¿no? A principio con la seriedad con la que se estaba tomando la cuestión. Creo que, bueno, parte de mi formación es en epidemiología, ¿no? Yo me digo epidemióloga social, ¿no? Porque no estudio procesos infectocontagiosos particularmente. Y de hecho las personas que se dedican a eso suelen ser personas con formación médica, ¿no? Porque es por ahí otra dimensión que es útil, ¿no? En conocer esos procesos, pero bueno, obviamente todo es posible.
Entonces, como que bueno, yo me sentí cómoda con eso. Siempre hay como un fantasma en la epidemiología, ¿no? Que podría suceder esto, como que la enfermedad, bueno, hay un montón de también ficciones producidas alrededor de este terror, ¿no? Pero porque es posible, ¿no? Como que bueno, lo que vivimos, digamos, sucedió como lo sabemos y también, digamos, podría haber sido peor, ¿no? Sí. Entonces, también, bueno, obviamente también con esa sensibilidad de quien tiene una hijita chiquita, ¿no? Como que esa sensación de, bueno, se está tomando en serio acá y con una infraestructura, o sea, digamos, no solamente con la infraestructura existente, que ya es bastante buena, ¿no? Con todas sus falencias, pero que existe, que es una estructura pública que cualquiera va a poder acceder, sino que también toda la inversión que se hizo, ¿no? Para seguir expandiendo la red de salud. Entonces eso me hizo sentir bastante cómoda acá. Y a diferencia que creo que allá, digamos, lo que sucede en Estados Unidos es quien no tiene seguro está mucho más a la deriva, ¿no? Y en Estados Unidos y con Trump en ese momento que... Claro. Que no, podríamos decir no tomó en serio ¿no? Y de hecho un poco a raíz de eso es que, digamos, gana Biden, ¿no? Por su mal manejo de la pandemia. Entonces creo que sí, que es un momento en que mucha gente sintió mucha inseguridad, que no existía esa red para contener, ¿no? Esa situación, y mucha gente que tuvo que seguir trabajando y poniéndose, ¿no? Sin esta misma como quizás protección. Acá, obviamente, las personas, los trabajadores esenciales, bueno, ¿no? Como que fue difícil para esos grupos en cualquier lado del mundo, ¿no? Pero creo que hubo mucha protección a los otros grupos sociales acá que no se vivió en Estados Unidos. Y bueno, muchas tasas de cosas, hubo bastante contagio. Y de hecho los resultados muestran también como las cuestiones racializadas, ¿no? de esos contagios y esas... No solamente digamos, quienes finalmente fueron diagnosticadas con COVID, ¿no? Pero sino las tasas de hospitalización y de mortalidad muestran también diferencias, en principio raciales, que podríamos pensar que son también indicativos de clase, ¿no? Y sobre todo estas personas que tuvieron que salir a trabajar para mantener sus puestos de trabajo. Bueno, bien, epidemiología social, re interesante, ¿no? Como forma de entender la sociedad en la que uno vive, y también a qué velocidad estamos, por lo menos viviendo en Argentina, todo puede cambiar, ¿no? Tal cual. ¿Cómo estás viviendo, siendo parte del colectivo LGTBQI, cómo estás viviendo estos cambios tan rotundos, por decirlo de una forma elegante, que está proponiendo el gobierno actual en la Argentina? Digo, ¿seguís eligiendo vivir en Argentina? Bueno, es una buena pregunta porque, o sea, una de las cosas, unas decisiones por las cuales, ¿no? elijo formar mi familia acá, además de bueno, que mi entonces pareja es argentina y bueno, también tiene que ver con que este país ha sido un país de vanguardia en cuanto a los derechos, ¿no? O sea, no hubo ningún tipo de problema en que mi hija tuviera sus 2 mamás, en su certificado de nacimiento, ¿no? Como todos esos caminos muy allanados, de hecho estoy casada, ¿no? Como que todos esos derechos muy claramente establecidos. Y bueno, también los otros avances que se van logrando o se fueron logrando para las personas no binarias, las personas trans, ¿no? Entonces, y creo que también la impronta fuerte del feminismo que implicó que no como a nivel social, hace muy poco tiempo parecía, ¿no? Como que también, no sé, crecer, al menos en la ciudad de Buenos Aires, que es el lugar donde yo más frecuento, era, digamos, estar expuesto a la diversidad sexual, sexogenérica plena, ¿no? Como con muy pocas presunciones de heterosexualidad, ¿no? Como que veías eso en la juventud, esa posibilidad de explorarse, de ir conociendo la voz interior sin demasiadas presiones exteriores, ¿no? Como que eso, una cosa que es muy hermosa, ¿no? Y de repente darte cuenta que al menos los varones jóvenes, ¿no? Pareciera que están en otra sintonía, es muy preocupante, ¿no? Y es muy preocupante, ¿no? Pensándose también madre de una persona que hoy se expresa, ¿no? Como hija, ¿no? Como persona femenina.
Así que sí, es muy desalentador. Creo que el hecho también es como un enorme privilegio, ¿no? De poder decidir dónde vivir, ¿no? Y tener como esas posibilidades de decir, bueno, si es necesario abandono este espacio y puedo hacerlo. Entonces siempre eso me genera como ciertos conflictos. Así como me ha pasado en Estados Unidos, ¿no? De saber que también hay momentos en que hay que hacer trinchera ahí y que yo no he estado, ¿no? Sobre todo con un proceso similar que pasó con Trump, ¿no? Como con esta cuestión de cómo se fue retrocediendo en un montón de cuestiones y cómo también todos esos discursos, que creo que hay que diferenciar siempre, ¿no? Cómo los discursos por ahí sí dan cuenta de una cierta incomodidad social, pero no necesariamente dan cuenta de realmente lo que piensan todas las personas, inclusive ni siquiera las personas que lo votaron, ¿no? Como que no es necesariamente cierto que él hoy, porque las personas que votaron a Milei realmente piensan las cosas que se dice, ¿no? Con respecto a las personas LGBT, con respecto a las mujeres, con respecto a la violencia de género, con respecto a, no sé, un montón de otras identidades. Yo creo que no es que las personas... Sí, quizás, ¿no? Estos cambios sociales que trajeron los feminismos incomodaron, ¿no? Y quizás hubo como una respuesta a eso, o la dificultad, obviamente, de los varones de volver a pensarse ante esos cambios sociales, ¿no? Entonces, bueno, la reacción es reaccionaria en vez de, bueno, más poder realmente cambiarse, proteger el privilegio y proteger el lugar histórico. Pero bueno, tampoco eso necesariamente implica que todas las personas, o sea, ni siquiera que la mayoría de la sociedad está pensando que, no sé, que las personas que no deberían tener derechos, no deberían poder casarse. Entonces hay que como ver qué hacemos con esa tensión, ¿no? Que obviamente es una incógnita y en el medio está la vida, ¿no? Está la posibilidad de mi hija de poder decir orgullosamente o no que tiene 2 mamás, ¿no? El otro día estaba en la plaza y empezó a cantar a una niña X, ¿no? Que había conocido ahí, y bueno, mi mamá se llama y mi otra mamá se llama. Y bueno, eso es parte de la transparencia con la cual yo quería que ella viviera su vida, ¿no? Y bueno, también de repente cuando vos sentís que tenés que cuidar esas cosas, es una cosa cuidarse una misma, es otra cosa saber que, digamos, teniendo hija, como que esa cosa siempre está expuesta, ¿no? Está siempre como... porque ya es parte de ella y está como a la vista siempre, ¿no? Así que no sé si pensaría... O sea, obviamente, digamos... Hay que estar atenta a la violencia social, a qué pasa, especialmente porque estos discursos habilitan, ¿no? Esas violencias que pueden no ser, como digo, no representar un cambio en el sentido masivo, pero bueno, a esas personitas que sí representa, los envalentona, ¿no? Y eso a veces impacta más fuerte. Bueno, ya vimos lo que pasó en Barracas, ¿no? Con las 2 parejas lesbianas que viven en un hotel y que un vecino las prendió fuego, ¿no? Entonces esas cosas que son ejemplos de lo que se habilita a través de este reconocimiento que algo cambió, que ya no pareciera ser tan hegemónica de sentir feminista, sino otra cosa. ¿Y vos sos militante? ¿Cómo en algún momento, más allá de la entrevista, nos lo contaste? Sí. ¿De qué forma militás? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el movimiento militante justamente ahora con Milei? ¿Lo hacías antes? ¿Lo haces ahora? Claro, no, sí, o sea, sí, he sido militante en distintos espacios. Hoy quizás me siento más cerca a la Federación Argentina LGBT, que me parece que es como el espacio que ha podido instalar derechos y defenderlos más particularmente, ¿no? Pero, bueno, también es cierto que la maternidad me ha hecho como un poco difícil a veces decidir, ¿no? ¿Qué tengo para dar en este momento, ¿no? Eso es una dificultad, es una tensión que mantengo exactamente dónde podría dar eso, ¿no? Hemos hecho algunos proyectos con la Federación, por ejemplo,
pero bueno, también es difícil sostener porque, bueno, pensábamos como un proyecto de familias y es difícil sostener justamente porque somos toda familia, ¿no? Así que bueno, hoy quizás no siento como siento que el activismo pasa más por como una crítica social o más por algo que me empezó a decir una amiga mía que me resonó mucho, es esta cosa de que a veces cuando el mundo más grande como que se vuelve demasiado, a veces hay que volver a lo chiquito, ¿no? Y no para obviarse de lo grande, ¿no? No para como desentenderse, no para refugiarse tampoco en el privilegio, ¿no? Pero como a veces, pero para autopreservarse, ¿no? Para tener un poquito de supervivencia en todo eso, es como volver a lo chiquito. Y creo que ahí también la enseñanza feminista, lo personal es político, ¿no? Es como, bueno, esto que empecé diciendo, volver a los vínculos, ¿no? Bueno, entonces, siento que lo que puedo hacer hoy es intentar estar presente para las personas que tengo alrededor, ¿no? Intentar como generar comunidad que también permite otro tipo de resistencia, ¿no? Que permite también calidad de vida en este momento que parece todo tan devastador. Y eso, bueno, siento que estoy ahí, como que eso es lo que siento que puedo hacer, que está a mi alcance y que hace bien, ¿no? Que devuelve también algo que por ahí permite semillitas, porque a nivel también macro no pareciera haber como una conducción clara de cómo resistir esto, ¿no? Aunque una fuera como más en un momento en que puede ir más fácilmente a la calle. O sea, tampoco están habiendo convocatorias para ir a la calle. Entonces, como reconfiguración. Bueno, ¿qué hacemos hoy con esa reconfiguración que está pasando? Que no sé, que no están apareciendo como grandes liderazgos de la oposición, ¿no? Bueno, como quizás hay que hacer toda una reinterpretación de cómo se vuelve a generar una política que convoca, ¿no? Bueno, todas esas grandes preguntas que, bueno, yo en particular, que no estoy en un partido, que no estoy como militando desde ese lugar, un poco me excede, puedo hoy, como hacer mis micromilitancias feministas con las personas alrededor y sobre todo con mi hija, ¿no? Que es como un poco el centro para mí de todo. Y esta cuestión de cómo es no sé, con qué identificaciones se empieza, ¿no? Y como que para mí hoy mi identificación primaria es madre y y todo el resto es como que está medio en función de eso, ¿no? Con mi hijita estamos un poco también navegando esos vínculos y viendo... ¿Y ella cómo la ves justamente, no? O sea, ¿cómo la ves con sus amigas de la escuela? ¿Cómo ves que se cuenta? Me parece muy interesante eso, que ella con toda naturalidad, ¿no? Diga, bueno, mi mamá es ella y mi otra mamá se llama... Sí. Sí, o sea, yo creo que hay una cosa que una tendría como idealmente, que ella, no sé, siempre elegimos, ¿no? Que podría usar cualquier ropa que quisiera, jugar con cualquier juguete, ¿no? Tiene como una gravitación más hacia, por eso decía antes, ¿no? Que se expresa como una niña, digamos, se autoidentifica como niña. Y entonces, no sé, por ahí cuando ha visto personas que desentonan, como que le generan preguntas que una pensaba que por ahí, o sea, como que ya les preguntas, decís, uy, si fallé, no sé. No deberías saber que cualquiera puede cualquier cosa. Y ella en un momento dice, bueno, porque cualquier persona puede usar un vestido. Y ella me decía, está bien, mamá, pero yo nunca vi un nene usando un vestido. Como que también esa cosa, ¿no? De que, bueno, como una quiere construirle un mundo más ideal y después se la evita el mundo que está hiper generalizado y hiper binario y ella como que, bueno, tiene sus vaivenes con eso, ¿no? Como que también tanto viene, ¿no? Con el discursito de que estos colores son para nenes y bueno, hay que ir trabajándolo siempre no desde la corrección, sino desde la curiosidad, ¿no?
y bueno, vamos. Pero sí, y de hecho como que ella juega con las expresiones de género, ¿no? Como que no es que quizás ella se interesa mucho por la expresión de género y no tanto como el sexo, ¿no? Como que ella habla del pelo corto y piensa si esa persona, ¿no? Como que eso es lo que le inquieta, y eso está bueno, es interesante también ver. Pero sí, ella como que se siente muy naturalizada de su familia. Por suerte tenemos otras familias alrededor. Y ella misma muchas veces trae la diversidad familiar. Como que dice, bueno, algunas personas pueden tener 2 mamás, algunas personas pueden tener 2 papás, pueden tener una sola mamá o papá, pueden tener abuelos, tíos, ¿viste? Entonces ella te hace como todo el relato, así que algo de eso. Pero también se ve, ¿no? Se ve en su... por suerte, ¿no? Quizás no vemos tanta diversidad de expresión de género como quisiéramos, pero al menos esas configuraciones familiares que tenemos alrededor son muy diversas. ¿Sí? Ella ve eso, entiende eso y, bueno, no sé, como con cualquier cosa en la niñez, el ejemplo es más fuerte que el discurso, ¿no? Entonces... Bueno, me encanta. Vamos llegando poco a poco al final. Hay una pregunta que yo quisiera, si tenés algún consejo de una lectura, un tema musical, una obra, una poesía, algo que nos quieras compartir. Después nosotras subimos, si es una poesía, subimos a las redes o puede ser en el idioma que desees, no te vamos a obligar al español. Estoy leyendo mucho en inglés, es verdad, porque, bueno, por las cuestiones de comodidad, de que comparto una cuenta con mi mamá y entonces leo los libros electrónicos de mi mamá. Bueno, en un momento que es difícil comprar un libro, ¿no? Efectivamente. Así que, bueno, estoy pensando que leí como particularmente interesante. Algo que leí que me parece que es interesante para pensar un poco lo que charlamos, vínculo, ¿no? Salud, ser humano, naturaleza, ¿no? Que es una autora estadounidense que ella es parte de una comunidad originaria de Estados Unidos que es, no me acuerdo exactamente del grupo, pero que es del noroeste de Estados Unidos, ¿no? Que también había, en esa zona había una nación de distintos grupos que tenían básicamente como una forma de gobernanza que se acerca mucho a la democracia, ¿no? Entonces como que hay una historia muy rica, muy interesante ahí de la convivencia que, bueno, se perdió, ¿no? Con el genocidio. Se silenció y después se recuperó, se fue recuperando, ¿no? Bueno, entonces ella es bióloga y ella estudia, ¿no? Estudia como efectivamente, ¿no? La relación entre las personas y la naturaleza con un poco la hipótesis de que las personas tienen no solamente la posibilidad de no dañar el medio ambiente, sino de mejorar el medio ambiente, ¿no? Entonces como que ella tiene como una propuesta medio radical de como recuperación de todos los lugares contaminados, ¿sí? Y bueno, y ella hace como estos análisis muy interesantes, ¿no? Que habita ese lugar. Y bueno, el libro en inglés se llama Braiding Sweetgrass, que es como un tipo de planta que se usa se usa para las artesanías y para los canastos en esa zona. Y bueno, y ella, como por ahí la reflexión más interesante que ella hace, o más como fuerte en ese texto, es la forma en que estas plantas y estos grupos fueron como co-evolucionando de manera que las formas de utilización de las plantas hicieron que esas plantas prosperen más que se hubiesen dejado, digamos, a su suerte, ¿no? Me parece como un propósito muy esperanzador, ¿no? Para estos momentos que corren, como que, bueno, que haya recuperaciones posibles, ¿no? Que haya posibilidades de no pensarnos estorbadores de lo natural, sino parte de, ¿no? Y parece como loco, ¿no? Y sobre todo en el medio de Buenos Aires, con un río que donde no se puede nadar, ¿no? Sí, no se puede respirar muy de cerca tampoco. Claro.